Perfecto. Well, good evening. Buenas noches. If you've been with us Si usted- on Wednesday nights, you know that we've been making our way through the book of Genesis. Si usted ha estado con nosotros los miércoles por la noche, usted sabe que hemos estado estudiando el libro de Génesis. And we are currently now in chapter 24. Y estamos en este momento en el capítulo 24. If you were with us last time, Si usted estuvo con nosotros la última vez, it was a sad time in the family of Abraham, fue un momento triste, fue un tiempo triste en la familia de Abraham. as both Abraham and his son Isaac lost Sarah, Abraham's wife, and Isaac's mom. Ya que ambos, Abraham e Isaac, perdieron a Sara, la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Now here as we move into chapter 24, Y acá mientras vemos el capítulo 24, Abraham is well advanced in age, Abraham está bastante viejo and he says, "It's time for me to find a bride for my son Isaac." y él dice, es hora de que yo encuentre esposa para mi hijo Isaac. And so I want us to get right into this. 24 is a long chapter, Así que quiero que entremos directamente a esto. El capítulo 24 es un capítulo largo, and so let's go ahead and read together verses 1 through 9. así que vamos a leer juntos los versículos 1 al 9. Abraham ya era viejo y muy entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos y que era el que administraba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien, irás a mi tierra con mis parientes y allá tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: ten mucho cuidado de no llevar a mi hijo allá. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes. Él mismo me habló y con juramento me dijo: esta tierra se la daré a tu descendencia. Así que él enviará a su ángel delante de ti, y de allá tomarás una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre del juramento que me has hecho, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. So Abraham's old, Así que Abraham está viejo, but to look at him, everybody in the land could see that the Lord had blessed him in every way. a pesar de eso, todo el mundo en la tierra podía ver que el Señor le había bendecido más allá de lo que él hubiera logrado. He had livestock, Él tenía ganados, he had money, tenía dinero, he had servants, tenía sirvientes. he had all these things, but he has one thing on his mind. Él tenía todas estas cosas, pero tiene una cosa en su mente. And he wants to find a bride for his son Isaac. Y es que él quiere encontrar una novia para su hijo Isaac. And so he calls to himself his most faithful servant. Así que él llama a sus siervos y sirviente más fiel. And we've read about this servant before back in Genesis 15. Y hemos leído acerca de este sirviente, este siervo antes, en Génesis 15. And he's Eleazar. Y él es Eleazar, Eliezer. And he's the one overseeing the household of Abraham. Y él es el que está cuidando o supervisando la casa de Abraham. And he's been doing this for Abraham for about 60 years now. Y él ha estado haciendo esto para Abraham como por 15 años ya. And Abraham calls him, he's got something serious he wants to ask him. Y Abraham lo llama y tiene algo serio que pedirle. And we know it's serious because he says, I need you to put your hand under my thigh. Y sabemos que es serio porque él le dice: necesito que pongas tu mano debajo de mi muslo. And if you notice, he doesn't do it right away Y si ustedes notan, él no lo hace inmediatamente, because he understands he's about to take an oath. porque él entiende que él está a punto de hacer un juramento. And an oath is a very serious thing in this culture. Y el juramento es algo muy serio en esta cultura. And he's saying, before I go ahead and move forward with this oath, Y así que él dice: antes de que yo siga adelante con este juramento, I need to hear the terms laid out. I need to know what you want me to do. necesito que me ponga los términos claros, necesito saber qué es lo que usted quiere que yo haga. And so Abraham's going to begin to plead with him. Así que Abraham va a comenzar a negociar o a rogarle a él.
And they're in the land of Canaan. This is the promised land. They don't hold the deed to it yet. They don't possess it. They're dwelling in the land. Y ellos están en la tierra de Canaán, esta es la tierra prometida, pero ellos todavía no poseen la tierra, ellos no tienen título de la tierra, ellos están morando nada más en la tierra. And Abraham says, my son can't marry one of these ladies in this land, one of these pagan idolaters. Y Abraham dice, mi hijo no puede casarse con una de las mujeres de esta tierra, una de estas idólatras paganas. And if you have children, I have children. Y si usted tiene hijos, yo tengo hijos. We can relate to this request of Abraham. Nosotros podemos relacionarnos, identificarnos con esta petición de Abraham. Right? We have a certain kind of man or a woman that we would want for our children. Nosotros tenemos en mente un tipo de hombre o mujer específico que queremos para nuestros hijos. When they're not really old, it's not as concerning, but when they get to that age where they can be married, it becomes very important. Y cuando no están tan viejos, no es tan importante, pero a como se acercan a esa edad en la que ellos se pueden casar, se vuelve un tema bastante importante. And so Abraham, as he's talking with Eliezer, he goes, I need you to go to Haran, the land of my family, and bring somebody back from there. Así que Abraham, mientras habla con Eliezer, le dice, yo necesito que usted vaya a Harán, a la tierra de mi familia, y que me traiga a alguien de ahí. And I don't want him with one of the women that are here. Yo no lo quiero a él con una de las mujeres que están acá. And in verse 5, Eliezer brings up a great point. Y en el versículo 5, Eliezer saca a la luz un gran punto. I said, what if she don't want to come back? Dice, ¿qué tal si ella no quiere regresar? Man, she's never met Isaac. Ella, recuerde, ella nunca ha conocido a Isaac. And you want me to get him and take him there if she refuses to come back. Y usted quiere que yo la tome y la traiga de regreso si ella no quiere venir. And Abraham, once again, he's very firm on the point. Y una vez más Abraham es muy firme con respecto a su punto. He says, don't you ever take him back there. Y él le dice, nunca lleve a mi hijo ahí. We are in the land that God has promised. Nosotros estamos en la tierra que Dios ha prometido. And what's amazing is, as far as the patriarchs go, Abraham, Isaac, and Jacob, Isaac is the only one who never left the land of promise. Y lo increíble con respecto a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, es que Isaac es el único que nunca dejó la tierra prometida. Well, in verse 7, en el versículo 7, he begins to talk about the Lord. Él comienza a hablar acerca del Señor. And he says, I have confidence the Lord will lead you and he will go before you. Él le dice, yo tengo confianza de que el Señor te va a guiar y que Él va a estar delante de ti. And when God promises, we can take him at his word. Y cuando Dios hace una promesa, nosotros podemos creer su palabra. And so go with that. Trust the Lord as you set out on this journey. Así que vaya con Él y confíe en el Señor mientras usted hace este viaje. But in verse 8, he says, if for some reason she will not come back to you, Pero en el versículo 8 él dice, si por alguna razón ella no regresa con usted, you will be released from the oath free and clear. usted va a estar liberado del juramento completamente. So at this point in time, Eliezer now reaches under the thigh of Abraham. Así que en este momento Eliezer agarra debajo del muslo de Abraham And he takes the oath. He knows how serious it is. y él hace un juramento, él sabe la seriedad de esto. Well, how serious is it? Bueno, ¿qué tan serio es? Well, here's what would happen. If he didn't carry out the oath, Esto es lo que hubiese sucedido. Si él no cumple el juramento, the children of Abraham would avenge the servant's unfaithfulness. los hijos de Abraham hubiesen vengado la infidelidad del siervo. Well, what do you mean? Bueno, ¿qué quiere decir? I mean, they'll find him and kill him for the dishonor he brought upon his master. Eso quiere decir que ellos lo hubiesen encontrado y lo hubiesen matado por la deshonra que él causó a su maestro, a su amo. So the oath has been taken. Así que el juramento se ha hecho, The journey is about to begin. el viaje está a punto de iniciar. Let's read verses 10 through 14. Vamos a leer los versículos 10 al 14. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y se puso en camino. Llevaba consigo todos los mejores regalos que tenía su señor. Cuando llegó a la ciudad de Nahor, en Mesopotamia, hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde en que las jóvenes salen por agua.
Entonces dijo, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mí, Señor, de mi señor Abraham. Mírame aquí, junto a la fuente de agua. Ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua, permite que la joven a quien le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responde, bebe, y también les daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi Señor. So he gets everything together Así que él pone todo en orden and he sets out on this journey. y se va de viaje. And as we can see, as we're reading this and looking at this, he's got a well-laid plan. Y como podemos ver mientras leemos esto, él tiene un plan muy bien establecido. He's going to sit outside the city and out by the well. Él se va a sentar fuera de las puertas de la ciudad, cerca del pozo. And that's a good place to be. Y ese es un buen lugar donde estar. Because women fetched the water in those days. Porque las mujeres eran las que sacaban el agua en esos días. And they were coming, he was coming out at the time that they would fetch the water. Y él estaba viniendo cerca de la hora cuando ellas iban a sacar el agua. And as he's there, he calls out to the Lord and says, grant me success this day. Y cuando él está ahí, él le clama al Señor y le dice, dame éxito en este día. And that shows us he loves Abraham, he loves his master. Y esto nos muestra que él ama a Abraham, él ama a su amo. He's not bitter about this trip. Él no está amargado acerca de este viaje. Because you got to understand, he's traveled some 400 miles to go and sit by a well. Porque usted tiene que entender que él ha viajado como 400 millas para ir y sentarse a la par de un pozo. And he said, Lord, show me kindness. Y él le dice, Señor, muéstrame bondad. And he loves and he follows you alone. He understands who his master serves. Y él ama a su Señor y él lo sigue porque él entiende a quién sirve su amo. And so the women show up. Así que las mujeres aparecen. And here it is. He goes, man, I'm going to ask for a drink. Y aquí está, él dice, voy a pedir por un trago. And that's probably not going to be a problem. Y probablemente eso no va a ser ningún problema. But this woman's going to be a special woman. She's going to offer to water the camels too. Pero esta mujer va a ser una mujer especial. Ella va a ofrecer agua para los camellos también. And he goes, a woman that's willing to do this, that's my girl. Él dice, si una mujer está dispuesta a hacer eso, es mi chica. And I will know the kindness you have shown to my master Abraham. Con esto yo voy a saber o a conocer la bondad que le has mostrado a mi amo Abraham. And you got to understand, watering the camels is a tall task. Y usted tiene que entender algo, el agua en los camellos es una tarea bastante alta. A camel can drink up to 20 gallons of water. Un camello puede beber hasta 20 galones de agua. And I don't know if you noticed, he has 10 camels traveling with him. Y yo no sé si usted lo notó, pero él tiene 10 camellos viajando con él. You multiply that, that's 200 gallons of water. Y si usted multiplica eso, esos son 200 galones de agua. She's not bringing camels up to an oasis and putting their head in the water. Ella no está trayendo los camellos a un oasis y poniéndoles la cabeza en el agua. She's going to have to continue time and time again to keep drawing the water from the well. Ella va a tener que seguir sacando agua del pozo una y otra vez. What this shows us is the type of woman he's looking for Isaac. Y esto lo que nos muestra es el tipo de mujer que él está buscando para Isaac. He's not looking at the externals. Él no está buscando el exterior. Right? He didn't roll up to the well and go, all right, Lord, bring me a woman, 5'10", blonde hair, blue eyes, and I know that's my woman. Él no está diciendo, ok, Señor, tráigame a una mujer de 1,70 m, delgada, ojos azules y cabello rubio, y esa es mi mujer. No, he shows that he's looking to the internals. No, él muestra que él está viendo lo interno. He's looking for a woman of character. Él está buscando una mujer de carácter. And he's looking for the woman that God will have chosen. Y él está buscando aquella mujer que Dios escogió. And by showing kindness to him, Y al mostrar bondad para con él, by willing to labor long and help by watering the camels, not a woman complaining. al estar dispuesta a trabajar arduamente para darle agua a los camellos, no una mujer quejumbrosa. And that should be the same for us. That should be the same that our children want for themselves when they're looking for a mate.
Y eso debería ser igual para nosotros, debería ser lo mismo que nuestros hijos busquen cuando están buscando pareja. That they're not looking at just externals. Que no estén viendo solamente lo externo. I mean, we understand there's going to be some sort of attraction, Entendemos que va a haber tiene que haber algún tipo de atracción, but that they're looking for men and women of character. pero que también estén buscando hombres y mujeres de carácter. That they're looking for men and women who are choosing to follow the Que Lord. estén buscando hombres y mujeres que escojan seguir al Señor. That we would be proud to see the choices that our kids make when they pick their mates. Y que podamos estar orgullosos de ver las elecciones de nuestros hijos cuando escojan su pareja. Well, verse 15, let's read that alone. Versículo 15, vamos a leer solamente ese. Sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Well, man, he hadn't even finished talking to the Lord. Él ni siquiera había terminado de hablarle al Señor. He's like in mid-sentence talking to the Lord, and this beautiful woman comes to the well. Él está como a media oración hablando con el Señor y esta hermosa mujer viene al pozo. Man, the Lord wasted no time to answer that request quick. I mean, that's showing some serious kindness. El Señor no perdió tiempo en responder rápidamente a esa oración y eso está mostrando verdadera bondad. I mean, what if he was sitting by the well for 2 weeks? Él no estaba sentado junto al pozo por 2 semanas, But instead, in the midst of his plea with the Lord, Rebecca shows up. sino que por el contrario, en medio de su ruego para con el Señor, Rebeca aparece. 16 through 21, let's read. 16 al 21, leamos. Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero y todavía corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. El hombre estaba admirado de ella, pero callaba para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. So he sees her coming, Así que él la ve venir and he runs to her. y él corre hacia ella. And she's not really startled by this strange man running to her. Y ella realmente no está extrañada por el hecho de que un hombre extraño corra hacia ella. And he's like, man, can I get a drink? Y él le dice: ¿me puede dar algo de tomar? And she says, my Lord, and she takes the pitcher down off of her shoulder, she passes it over to him to drink. Y ella le dice: Señor, claro, se quita el cántaro de sus hombros y se lo pasa a él para que él pueda tomar algo. And I think it's also important to notice Yo creo que también es importante notar that he doesn't ask her to help with the camels. que él no le pide que le ayude con los camellos. She offers. Ella lo ofrece. She sees how many camels he has, Ella ve cuántos camellos tiene él and she says, let me get water for all of them. y le dice: déjeme darle agua para todos ellos. This is the character he's looking for. Este es el carácter, la personalidad que él está buscando. And she doesn't say, let me just get a gallon for each one of them. Ella no le dice: déjeme darle un galón a cada uno. She says, I'll water them until they're all finished. Él le dice: yo les voy a dar de beber hasta que acaben de beber. And he's just sitting there, he's pondering these things, he's waiting upon the Lord, and he's going, man, could she be the one? Y él está ahí pensando, meditando en estas cosas. Él está esperando en el Señor y él dice: ¿podría ser esta la mujer? And I want you to understand, it's easy to talk like a servant. Yo quiero que usted entienda que es fácil hablar como un siervo. Right? It's easy to get the lingo down of what we should say as servants of the Lord. Es fácil entender el lenguaje o aprender el lenguaje de lo que deberíamos decir como siervos del Señor. But he sat back quietly, Pero él estaba sentado ahí en silencio, he was watching, él estaba observando and he saw something. y él vio algo.
He said, this woman has a servant's heart. Y él dijo, esta mujer tiene corazón de siervo. She was doing this out of the genuineness of her heart. It wasn't begrudgingly, oh, I can't believe I'm going to have to do all these camels. Ella estaba haciendo esto desde la bondad de su corazón. Ella no estaba haciéndolo con un reclamo diciendo, ay, no puedo creer que le tengo que dar de tomar a todos estos camellos. She was a respectful woman, a woman of high character. Ella era una mujer respetuosa y una mujer de un carácter alto, fuerte. Well, verses 22 through 28. Versículos 22 al 28 dice, cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio a ella un pendiente de oro que pesaba 5 gramos y 2 brazaletes que pesaban 100 gramos. Y le dijo, dime por favor de quién eres hija. ¿Y habrá en la casa de tu padre un lugar donde pasemos la noche? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca tuvo de Nahor, y añadió, además en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y de verdad y su verdad, pues me puso el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca corrió a la casa de su madre y contó allí estas cosas. So he presents her with gifts. Así que él le da a ella regalos. And that was a common thing in that culture. Y esto era una cosa común en esta cultura. And then he begins to ask, right? He goes, whose daughter are you? Y luego él comienza a preguntar. Él le dice, ¿usted es hija de quién? Because he clearly remembers what Abraham said in verse 4. I need you to get somebody from my family, and he's in Abraham's country. Porque él recuerda claramente lo que Abraham le dice en el versículo 4. Él le dice, necesito que escoja a alguien de mi familia, y ahora él está en el país de Abraham. And he's doing this because he's wondering, are you from my master's family? Y él hace esto porque él se está preguntando, ¿es usted de la familia de mi amo? And so then he proceeds on, he's like, hey man, is it possible that I could lodge with you? Y luego él continúa y le dice, ¿es posible que yo me pueda quedar con ustedes? And look at the graciousness of Rebecca. Y vean la gracia de Rebeca. She goes, of course you can. Ella le dice, por supuesto que sí. Not only that, we can take care of all of your animals. No solamente eso, pero nosotros podemos encargarnos de cuidar a todos sus animales. Well, he comes to a realization, man, she's from Abraham's family. Y él se da cuenta que entonces ella es de la familia de Abraham. And as all this begins to come together, there's only one logical thing to do. Y cuando todo esto comienza a unirse, solamente hay una cosa lógica por hacer. Verse 26, Versículo 26. he worships the Lord. Él adoró al Señor. Right? As we see the Lord working, Cuando nosotros vemos al Señor trabajando, that should be our natural response. esa debería ser nuestra respuesta natural. Is to take time and to worship the Lord. Es tomar tiempo y adorar al Señor. Right? He realizes wholly and completely that this is a working of the Lord, that the Lord has put this whole thing together. Él se da cuenta total y completamente que esto es obra del Señor, que el Señor ha puesto todo esto junto. And in verse 27, that's exactly where he gives the credit. Y en el versículo 27, ahí es exactamente el lugar a donde Él va a dar el crédito. He goes, I asked the Lord for success. Él dice, yo le pedí al Señor que me diera éxito. And I asked for kindness to my master Y Abraham. le pedí por bondad y misericordia para mi amo Abraham. And he doesn't take any credit. Y Él no se da crédito para nada. He's like, Lord, I sure had a sweet plan there. Él no dice, Señor, yo tenía un buen plan ahí. All right, I'll ask somebody for a drink. I'll wait by the well. Voy a pedir un trago de agua, voy a esperar por cerca del pozo. Have my camels get watered also. Voy a hacer que a mis camellos también les den agua. Man, it all played out exactly the way I said it would. Man, I'm good. Y todo salió exactamente de la forma que yo dije que iba a salir. Vaya que soy bueno. But instead we see in verse 27, Sino que por el contrario lo vemos en el versículo 27. he says, the Lord led me. Y él dice, el Señor me ha guiado. How are we successful in see the kindness of the Lord? ¿Cómo somos nosotros exitosos en ver la bondad del Señor? It's by being
led by him. es al ser guiados por Él. You want to be successful in your walk with the Lord. If you want to see that kindness, then you need to be led by him. Si usted quiere ser exitoso en su caminar con el Señor, si usted quiere ver esa bondad, entonces usted necesita ser guiado por Él. And this servant realizes this was a complete working of the Lord, and he has had a heart that was willing to be led by the Lord. Y este siervo se da cuenta que él tenía un corazón dispuesto para ser guiado por el Señor, y él pudo ver que todo esto era obra solamente del Señor. So verses 29 to 32. Así que versículos 29 al 32 dice: ella tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo a ver al hombre que estaba junto a la fuente. Y es que vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, cuando dijo: así me habló aquel hombre. Labán salió a ver a ese hombre y lo encontró junto a la fuente con los camellos. Entonces le dijo: bendito el Señor, ¿por qué te quedas afuera? Bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ven que ya he preparado la casa y lugar para los camellos. El hombre fue a la casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Al hombre y a quienes lo acompañaban les dio agua para que se lavaran los pies. So they're out by the well. Así que ellos están por el pozo. Laban sees Rebecca. Labán ve a Rebeca. And we'll see him turn up later. Y vamos a ver cómo él aparece más adelante. And he's really hospitable. Y él es realmente hospitalario. He's hospitable, but he definitely notices the riches that have been placed on his sister. Él es hospitalario, pero definitivamente él notó las riquezas que han sido puestas delante de su hermana. And he says, come on in. He goes, I've got a place for you and I've got a place for your camels. Él le dice: venga, yo tengo lugar para usted y tengo lugar para sus camellos. And they all get settled in. They get washed up. They're getting ready to partake in a meal together. Así que todos están en un solo lugar, se han limpiado y están a punto de compartir una cena juntos. So let's read 33 to 49. Así que vamos a leer 33 al 49, 33 al 49. Y le sirvieron de comer, pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Y Labán le dijo: habla. El hombre dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha engrandecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi amo, tuvo en su vejez un hijo de mi señor, y mi señor le ha dado a su hijo todo cuanto tiene. Y mi amo me puso bajo juramento. Me dijo: no tomes como mujer para mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Más bien, irás a la casa de mi padre con mis parientes, y allí tomarás mujer para mi hijo. Yo le dije: tal vez la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: yo he andado siempre en presencia del Señor, así que él enviará a su ángel para que vaya contigo y prospere tu camino. Y tú tomarás para mi hijo una mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Así quedarás libre de mi juramento, si vas con mi familia. Y ellos no te dan a la joven, entonces quedarás libre de mi juramento. Hoy, al llegar a la fuente, dije: Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú quieres, prospera el camino por el cual ando. Aunque aquí estoy ahora, junto a la fuente de agua. Permite que la joven que salga por agua y a la que yo le diga: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y que me responda: bebe, y sacaré también agua para tus camellos, que sea esta la mujer elegida por ti, el Señor para el hijo de mi Señor. Antes de que yo terminara de hablar en mi corazón, vi que Rebeca salía con su cántaro al hombro, y que bajaba a la fuente y sacaba agua. Entonces le dijo: te ruego que me des de beber. Enseguida ella bajó su cántaro y me dijo: bebe, y también les daré de beber a tus camellos. Y yo bebí, y también a mis camellos les dio de beber. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Y ella me respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nahor, el hijo que Nahor tuvo con Milca. Y le puse un pendiente en la nariz y brazaletes en los brazos. Luego me incliné y adoré al Señor. Bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, por haberme guiado por el camino de verdad para tomar para su hijo la hija del hermano de mi señor. Y ahora, si ustedes van a tratar a mi señor con misericordia y verdad, díganmelo. Y si no, díganmelo también, así sabré a qué atenerme. And so they're sitting down, they're getting ready to eat.
Así que ellos están ahí sentados, están listos para comer. And Eleazar's like, man, I really can't eat. Y Eliezer dice, realmente no puedo comer. I really need to tell you how amazing God is. Realmente necesito decirles lo grandioso que es Dios. I need you to understand how this whole thing has happened. Necesito que ustedes entiendan cómo ha sucedido todo esto. Because the bottom line is it's really amazing. Porque realmente es verdaderamente increíble. And so he starts, he's like, man, listen, my master Abraham is blessed. Así que él empieza y él dice, escuchen, mi amo Abraham es bendecido. He's got everything he needs. Él tiene todo lo que él necesita. And he has one son. Y él tiene un hijo. And to this son will go the inheritance. Y toda la herencia va a pasar a este hijo. And I swore to him that I would not give him a bride of the Canaanites, but one of his family. Y yo le juré a él que no le iba a dar una de las mujeres de los cananeos, sino a una de su familia. Because that was the one request he asked of me. Porque esa fue la petición que él me hizo, que él hizo de mí. But then I said, what if she doesn't want to come back? Pero luego yo dije, ¿qué tal si ella no quiere regresar? And he said, the Lord is going before you. Y él dijo, el Señor va a ir delante de ti. He's not following behind. Él no está detrás. Because if the Lord's following behind, Porque si el Señor viene atrás, then you're not being led. entonces usted no está siendo guiado. And he says, as he goes before you, he will prosper your way. Y le dice, a como el Señor vaya delante de usted, Él va a prosperar su camino. And this is where we learn how we're successful. Y aquí es donde aprendemos cómo ser exitosos. We're successful by following, not leading. Nosotros somos exitosos al seguir, no al liderar, no al guiar. You will find your success in your relationship with the Lord when you're being led by the Lord. Usted va a encontrar su éxito en el Señor cuando usted está siendo guiado por el Señor. And then he simply said to me, if she's not willing to return with you, then I'm released from the oath. Y luego él simplemente me dijo, si ella no está dispuesta a regresar con usted, entonces usted queda libre de este juramento. So everybody's sitting there kind of waiting for dinner. Así que todo el mundo está ahí sentado esperando por la cena It's going kind of like, okay. y se quedan como, ok. And he goes, well, listen, this brings us to today. Y él dice, escuchen, esto nos trae al día de hoy. I was by the well, Yo estaba junto al pozo and I spoke with the Lord. y yo hablé con el Señor. But before I even finished speaking, Pero inclusive antes de que yo terminara de hablar, and do you notice where he said he was speaking to the Lord in verse 45? y usted nota dónde dice él que él estaba hablando con el Señor en el versículo 45. I said, I was speaking to the Lord in my heart. Él dice, yo estaba hablando con el Señor en mi corazón. And there's a reason why. Y hay una razón del por qué. Because the devil loves to mess with our head. Porque al diablo le encanta jugar con nuestra cabeza. And Satan is the author of confusion. Y Satanás es el autor de la confusión. And he doesn't want to make this decision with his head. He wants to make this decision by his heart, being led of the Lord. Y él no quiere tomar esta decisión con su cabeza, él quiere tomar esta decisión con su corazón al ser guiado por el Señor. Let's turn now to Jeremiah 29:13. Vamos a Jeremías 29:13 And let's go ahead and read that verse together. y vamos a leer ese versículo juntos. And that's Jeremiah 29:13. Y como dice Jeremías 29:13, cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. In his heart, he is seeking the Lord. En su corazón él está buscando al Señor. Right? Because he knows he doesn't want to be confused with such a big decision. Porque él sabe que él no quiere estar confundido con una decisión tan grande. Right? He doesn't want to be debating in his head. Is this the woman? Is this not the woman? I'm not sure. Él no quiere estar debatiendo en su cabeza, ¿es esta la mujer o no? Él no está seguro. Right? Because if he starts using his head, he's going to start using the eye test. Porque si él comienza a usar su cabeza, él va a comenzar a usar el examen ocular. But what we see is he's speaking with the Lord in his heart. Lord, help me make the right decision. Pero lo que vemos es que él está hablando con el Señor en su corazón. Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta.
And he notes first, he says, wow, man, she was a beautiful woman. Y notamos que él dice, vaya, es una mujer hermosa. But then he sat there quietly watching her conduct. Pero luego él se sentó ahí en silencio a observar la conducta de ella. And he goes, man, this is the one the Lord has chosen. Y él dice, de verdad, esta es la que el Señor ha escogido. And then he states again to let everybody go, he goes, man, when I realized that this woman was right here before me, I did the only thing logical. I worshiped the Lord because I knew he had led me to this point. Y luego él les reitera una vez más y les dice, cuando yo sabía que esa era la mujer que el Señor había escogido, hice lo único lógico que se puede hacer, adoré al Señor. Well, as he shares how all this kind of played out in the day, Y mientras él está compartiendo cómo todo esto sucedió durante el día, he now then is awaiting a response from them. él ahora está buscando una respuesta de parte de ellos. Verses 50 to 51, they respond. Versículos 50 y 51, ellos responden. Labán y Betuel le respondieron así: esto viene del Señor y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu Señor, tal y como lo ha dicho el Señor. And they simply realize, like, man, this is from the Lord. Ellos nada más se dieron cuenta, dijeron, esto es del Señor. And so they says, let it be as you have said. Y él dice, que sea, ellos dicen que sea como usted ha dicho. They're willing to submit to the Lord. Ellos están dispuestos a sujetarse al Señor. And as he hears the response from them, let it be, here's Rebecca, take her with you. Y cuando él escucha la respuesta de ellos, que así sea, aquí está Rebeca, llévesela con usted, He responds, él responde. verse 52. Versículo 52. Cuando el criado de Abraham les oyó decir estas cosas, se inclinó hasta el suelo delante del Señor. He does the only thing logical. Él hace la única cosa lógica. He once again bows himself to the earth and he worships the Lord. Una vez más, se postra al suelo y adora al Señor. Well, he knows it's time to go. Así que él sabe que es hora de irse. And he brings basically the dowry out. Y básicamente él saca el diario. And he's like, all right, it's time to go. Y él dice, bueno, es hora de irnos. 53 to 56. 53 al 56. Y luego sacó el criado alhajas de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les dio cosas preciosas. Luego él y los varones que venían con él comieron y bebieron. Y allí pasaron la noche. Al día siguiente se levantaron y el criado dijo, envíame a mi señora. Pero su hermano y su madre respondieron, que se quede la joven con nosotros por lo menos unos 10 días y después de eso partirá. Pero él les dijo, ya que el Señor ha prosperado mi camino, no me detengan más. Despídanme y entonces volveré a mi señor. 56, right? So it's time to go. Así que es hora de irse. But we see a small conflict now arise. Pero vemos cómo se levanta un pequeño conflicto ahora. And they say, let her stay 10 days or so, Y ellos le dicen, deje que ella se quede unos 10 días. and then she can go with you. Y luego ella se puede ir con usted. And Eliezer recognizes this is all a working of the Lord. Y Eliezer se da cuenta que todo esto es obra del Señor. He goes, this isn't good. Y él dice, esto no está bien. Let's not hinder what the Lord is doing. No entorpezcamos lo que el Señor está haciendo. We need to go. Necesitamos irnos. But understand, that's the world. Pero usted tiene que entender que ese es el mundo. One commentator says, Un comentarista dice, when you decide to go with the Lord, cuando usted decide irse con el Señor, they will applaud your devotion, ellos van a aplaudir su devoción, but then will say, don't rush. pero luego te van a decir, no te apures, Abide with us. quédese con nosotros, A few days, un par de días, at least 10, and then go. por lo menos 10 y después váyase. That's how the world functions. Así es como funciona el mundo. Maybe you won't be persuaded to abide in the world anymore, Tal vez usted no sea persuadido a permanecer en el mundo más, but the world will seek to delay your exit. pero el mundo va a buscar cómo retrasar su salida. Now that's what the family in essence is trying to do. We understand that this is a thing of the Lord, but just let us have a little more time, then you can have her.
Y básicamente eso es lo que la familia está haciendo. Ellos dicen, entendemos que esto es algo del Señor, pero déjenos tenerla un poco más con nosotros y después usted la puede tener. And then they realize, well, maybe we shouldn't be the one making this decision. Let's let Rebecca make that decision. Y luego ellos se dan cuenta que tal vez no somos nosotros los que debamos tomar esta decisión. Dejemos que sea Rebeca la que decida. So 57 to 60. Así que 57 al 60. Entonces ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle a ella. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿quieres irte con este varón? Y ella respondió, sí, quiero irme con él. Y así dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también al criado de Abraham y a sus hombres. A Rebeca la bendijeron así, hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten la ciudad de sus enemigos. So they asked Rebecca personally. Así que ellos le preguntan personalmente a Rebeca. And she goes, yep, I'll go. Y ella dice, sí, yo me voy. That's faith. Eso es fe. She's going to go 400 miles away Ella va a viajar 400 millas with a purpose to get married con el objetivo de casarse to a man she's never met, a un hombre con un hombre que ella nunca ha conocido, simply because she can see that this is a working of the Lord. simplemente porque ella puede ver que esto es obra del Señor. And so her family, she's sent with a blessing. Así que la familia la envía con una bendición. They get their stuff together, they prepare to head to the land, to the promised land. Y entonces ellos juntan todas sus cosas y se preparan para irse a la tierra prometida. Let's read our last section, 61 to 67. Y vamos a leer la última sección, 61 al 67. Dice, Rebeca se levantó entonces junto con sus doncellas, y montando en los camellos siguieron al criado, el cual tomó a Rebeca y se fue. Isaac, que vivía en el Negev, regresaba del pozo llamado El que vive y me ve. Y era la hora de la tarde, e Isaac había salido al campo para meditar. Pero al levantar los ojos vio que se acercaban los camellos. También Rebeca levantó los ojos y vio a Isaac. Entonces se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro? El criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tienda de Sara su madre y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. So they finally meet. Así que finalmente se conocen. Isaac is in the field. Isaac está en el campo. And it's wonderful. He's spending time with the Lord. Y es increíble, él está pasando tiempo con el Señor. And he sees this entourage coming. Y él ve esta caravana viniendo. Quite possibly he saw Eleazar. He would know him. He'd been with the family for 60 years. Y es posible que él haya visto a Eliezer. Él sabía que había estado con la familia por 60 años. But as Rebecca realizes there's a man in the field, Pero Rebeca se da cuenta que hay un hombre en el campo. she said, who is that? And they go, that's Isaac. Y ella dice, ¿quién es ese? Y él le dice, es Isaac. And so she gets off and she puts on a veil. Y ella entonces se prepara y se pone un velo. There's a lot of significance to that. Y hay mucho significado con eso. It signifies her chastity, her modesty, and her submission. Esto representa su virginidad, su pureza y su sumisión. And you know what's amazing about this meeting? Y sabe que es increíble acerca de esta historia, esta reunión. Because I don't know if you've noticed, but this is the first mention of Isaac since he was on Mount Moriah with Abraham when Abraham was going to sacrifice him. Y yo no sé si usted lo nota, pero esta es la primera mención que se hace de Isaac después del monte Moriah, cuando él estaba en el monte Moriah con Abraham, cuando Abraham lo iba a sacrificar. And that moment, that picture is always a picture of Christ's death and resurrection. Y esa imagen es siempre una imagen de la muerte y la resurrección de Cristo. But here we have another picture. Pero acá tenemos otra imagen. Because after Christ was resurrected, he ascended. Porque después de que Cristo resucitó, él ascendió.
And the next picture that we have of Christ Y la siguiente imagen que tenemos de Cristo is when Christ will be reunited with the church, his bride. es cuando Cristo va a ser reunido con la iglesia, su novia. And it is amazing that with Isaac, Y eso es increíble con Isaac. the first mention of him after the picture of the death and resurrection La siguiente mención acerca de él después de la muerte y la resurrección is when he would be united with his bride. es cuando él va a ser unido o va a estar unido con su esposa. It's such a beautiful picture. Y es una imagen hermosa. Well, verse 67 Versículo 67 says he took her to his mom's tent, dice que él la llevó a la tienda de su mamá and the sting of that loss was softened. y el aguijón de esa pérdida se suavizó. And it says, man, it must have been love at first sight, man. He looked at Rebecca in his mom's tent, and it says he loved her. Y esto debió haber sido amor a primera vista. Dice que él vio a Rebeca en la tienda de su madre y él la amó. And that love now was bringing comfort in the loss of his mother. Y ese amor ahora estaba trayendo consuelo por la pérdida de su madre. What a picture we have. Qué imagen la que tenemos acá. Just such the necessity to be led by the Lord. De la necesidad que hay de ser guiados por el Señor. I mean, imagine Eliezer. Imaginen a Eliezer. If he used any other method, Si él hubiese usado cualquier otro método or he decided to use his own so-called good judgment, o hubiese decidido usar su mal llamado buen juicio, it would change everything. eso hubiese cambiado todo. Everything would be different because he wouldn't be using the same measure and he wouldn't be led by the Lord to pick Rebecca. Todo hubiese cambiado porque él no hubiera usado la misma medida y él no hubiera sido guiado por el Señor para escoger a Rebeca. But there was a pattern with Eliezer all through this chapter. Pero hay un patrón con Eliezer a través de todo este capítulo. He was led by the Lord, Él fue guiado por el Señor, saw the complete working of the Lord, él vio la obra completa del Señor he worshiped. y él adoró. Was led by the Lord more, Fue guiado por el Señor más, saw the working of the Lord, vio la obra del Señor then he worshiped. y él adoró. He sought the Lord with all of his heart. Él buscó al Señor con todo su corazón. And the result of that, Y el resultado de eso, Rebekah was brought to Isaac. Rebeca fue llevada a Isaac. And this is the way that we're to live. Y esta es la forma en la que se supone que debemos vivir. Led by the Lord, Guiados por el Señor, see his working and worship him. ver su obra y adorando. Amen? Amén.